Mi nombre es Ángel Hernández, estudiante de la Universidad Yacambú, y en este caso les vamos a hablar sobre las posiciones juradas de la Cátedra de Derecho Probatorio. Las posiciones juradas son una serie de preguntas que se formulan de modo asertivo de una parte a la otra para obtener de esta una confesión en el proceso. Por eso se dice que la confesión judicial que se obtiene a través de las evacuaciones de este medio de prueba se llama confesión judicial provocada. ¿Por qué? Porque se tiene que provocar a la persona del confesante. Se le arranca al confesante la confesión en virtud de que no se produjo de modo voluntario y no obtiene la confesión a través de la promoción de este medio de prueba de las posiciones juradas. Están establecidas en el Código de Procedimiento Civil desde el artículo 403 al 419. Los promoventes y los absolventes. Quien promueve en el proceso este medio de prueba recibe el nombre de formulante, ya que será quien haga la pregunta. El primer formulante de este medio de prueba será el que promueva, y el que responda a este tipo de preguntas se denomina absolvente. Se le denominan posiciones juradas porque será bajo juramento. Cuando acaba el interrogatorio de la parte que ha promovido el medio de prueba de posiciones juradas con las respectivas respuestas por parte del absolvente, se produce una inversión de roles, es decir, cambian uno al otro. El formulante pasará a responder las preguntas, convirtiéndose en absolvente, y la parte que fungía de absolvente será ahora quien formule las preguntas. Por tanto, el formulante, en virtud de que es requisito sine qua non que quien promueva el medio de pruebas de posiciones juradas, para que ésta sea admitida, debe ser en el escrito de pruebas y señalar con carácter expreso que está dispuesto a absolver las posiciones juradas por la parte contraria. Si no lo expresa el juez, no admite este medio de prueba. ¿Quiénes pueden ser llamados a absolverlas? Las partes, los apoderados por los hechos realizados en nombre de su mandante, siempre que subsista el mandato, los representantes de los incapaces en las personas jurídicas, el representante que ella tenga establecido en sus estatutos o el apoderado que ella designe por considerar que conoce más del asunto. En nuestro Código de Procedimiento Civil, en el artículo 403, establece que quien sea parte del juicio estará obligado a contestar bajo juramento las posiciones que se le hagan de la parte contraria sobre hechos pertinentes de que tenga conocimiento personal. En este artículo nos recuerda los elementos de la confesión judicial. Seguidamente, el artículo 404 de la misma ley establece que si la parte fuera una persona jurídica, absolverá las posiciones el representante de la misma según la ley o el estatuto social. Sin embargo, el representante de la persona jurídica o el apoderado de ésta, mediante diligencias o escrito, pueden designar a otras personas que absuelvan en su lugar las posiciones, por tener este conocimiento directo y el personal de los hechos de la causa, quien se entenderá citada a la prueba y quedará obligado a contestar las posiciones. Seguidamente, en el artículo 407, además las partes pueden ser llamadas a absolver posiciones en juicio. El apoderado por los hechos realizados en nombre de su mandante, siempre que subsista mandato y en el momento de la promoción de las posiciones, y los representantes de los incapaces. Ahora les voy a hablar sobre los indicios, que es la prueba de indicio. La palabra indicio viene de la voz latina, indicium, que expresa que aparenta un signo o una probabilidad de una existencia de una cosa. El indicio como la circunstancia de hecho o acto que sirve de antecedente o base para presumir la existencia de un hecho. Podemos observar en el artículo 117 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que lo define de esta manera, que todo hecho, circunstancia o signo suficientemente acreditado a través de los medios probatorios que adquiere significación en su conjunto cuando conduce al juez la certeza y en todo hecho desconocido relacionado a la controversia para establecer la convicción del mismo. Establece la misma ley en su artículo 116 que los indicios y presunciones son auxilios probatorios establecidos por la ley o asumidos por el juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando o complementando el valor o alcance de estos. Igualmente, establece que el indicio es todo hecho, circunstancia o signo suficientemente, como lo habíamos hablado anteriormente.
anteriormente. Acreditado a través de los medios probatorios, que adquiere significación en su conjunto cuando conduce al juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado a una controversia. Establece en el 118 de la misma ley que la presunción es el razonamiento lógico que a partir de una o más hechos probados lleva al juez a la certeza del hecho investigado. La presunción es legal o judicial. Cabanellas define esta como el resultante de indicios, conjeturas, señales o presunciones más o menos vehementes y decisivas aceptadas por el juez como conclusión de orden lógica o por derivación o concatenación de los hechos. Esta prueba se denomina también, según su autor, de indicios conjetural, circunstancial e indirecta. Para Carrión Lugo, el indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia en general, que todo hecho conocido mediante la vía de la inferencia que nos lleve al conocimiento de hechos o desconocimiento tal cual es tangible. Los indicios son actos, circunstancias o signos, como lo dije anteriormente, como medio probatorio, que adquiere significación en su conjunto cuando el juez da por medio de esta la certeza o convicción en torno a un hecho relacionado en la controversia. Puede ser las circunstancias en que sucedieron los hechos, la materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes. El indicio puede probar por cualquier medio de prueba y entre aquel y hecho presumido ha de existir un enlace, un encadenamiento preciso y directo según las reglas del criterio humano. El indicio es un hecho del cual se infiere otro desconocido. ¿Cuáles son las clases de indicio que existen? Existe el indicio necesario, el contingente, la oportunidad para delinquir y el indicio de móvil para delinquir. Vamos a explicar algunos. El indicio necesario sería aquel hecho que debidamente probado en el proceso muestra la existencia o inexistencia de otro o de otra manera inobserable, fatal, la cual quiere decir que estos indicios solo se dan en el cumplimiento de ciertas leyes y la naturaleza, pero que a medida que el hombre lo va conociendo, estas pueden cambiar. Los indicios contingentes es aquel hecho que demostrado puede tener varias causas, se suelen clasificar en graves, leves y levísimas. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal, cuando habla de indicio grave, que el hecho indicante se perfila como la causa más probable del hecho, indicando leve cuando se revela solo como una entre varias causas probables, y levísimo cuando deviene apenas como una causa posible de un hecho indicado. Vale la pena resaltar que los indicios son hechos de los cuales se infiere la producción de otros hechos, y los hechos son pura objetividad, existencia, independientes de las ideaciones, los querrequerres y las ilusiones. Los indicios de oportunidad para delinquir surgen en ciertos hechos que colocan a determinadas personas en condiciones que facilitan cometer el delito, como que paso a paso. En este indicio se concluye el llamado de capacidad física e intelectual. El indicio del móvil para delinquir es el acontecimiento que debemos investigar. Nos debe mostrar el móvil, lo que se desplaza en la voluntad de la persona para realizar el hecho o la intención como tal. Algunos de los hechos no necesariamente realizados bajo el yugo o la razón, sino muchas veces por emociones, odio, amor. Se puede decir que la experiencia se informa que el hombre siempre, por algún motivo en el amplio sentido del vocablo, siente aquel indicio. Entre las características del indicio podemos decir que se trata de un medio de prueba judicial propuesto por las partes o utilizado de oficio por el juez. Es una prueba indirecta porque la demostración de los hechos se produce mediante la inducción que se hace por razonamientos lógicos y críticos, y a partir de los hechos ciertas demostraciones en el proceso que contienen un argumento probatorio. El indicio será el hecho cierto y demostrado en el proceso por los medios de la prueba pertinentes y legales. Para descubrir y verificar y demostrar el hecho controvertido en el proceso y que se desconoce, el operador de justicia, en este caso el juez, debe utilizar las reglas de la experiencia, lógica y crítica, como la sana crítica, partiendo del hecho conocido y demostrando en el proceso. Elementos de indicio.
El hecho indicador, que es el hecho cierto, acreditado o demostrado en el proceso. Es un hecho indicador que el hecho puede ser desconocido, que se induce un argumento que pruebe que contiene un hecho demostrado o acreditado en el proceso. El hecho indicador mediante la operación lógica y crítica. Relación de causalidad es la relación existente entre el hecho conocido y el desconocido, a partir del cual puede inferir el primero por vía lógica y crítica del hecho desconocido. Allí es donde nosotros concatenamos, ¿verdad?, el conocido para supuestamente poder ver, visualizar el que está desconocido. La naturaleza jurídica del indicio no es una actividad intelectual de inferir o presumir, por lo tanto no pertenece al campo de la mente. El indicio atañe al mundo fático, se refiere a hechos o actos pasados que una vez conocidos y probados pueden ser para inferir o presumir la verdad o falsedad de otros sucesos. En el campo de la lógica diríamos que el indicio equivale a la formación de premisa menor de un silogismo, la que debe ser cierta, es decir, se debe tener probada, porque de premisas falsas o falsas conclusiones no se puede objetar. En el terreno jurídico el indicio es un factor de la presunción, es el hecho del cual se parte para presumir. Las presunciones legales son las presunciones establecidas por la ley. Estas ordenan, por cierto, un hecho determinado siempre y cuando otro hecho indicador del primero se haya suficientemente acreditado en el proceso. El beneficiario de las presunciones solo ha de acreditar la realidad del hecho que ella le sirve de base o presupuesto. Las presunciones legales son de dos clases, las absolutas y las relativas. Las absolutas no admiten prueba en contrario, como es el iuris et de iuris, que es el juzgador que tiene la obligación de aceptar, por cierto, el hecho presumido en cuanto se haya acreditado el hecho que le sirve de antecedente. Y las relativas, que admiten pruebas en contrario, como el iuris tantum. Esto es por mandato de la ley que se presume o se tiene por cierto un determinado hecho una vez que se haya acreditado el antecedente o elemento indicador. Sin embargo, la ley admite prueba en contrario. Para la formulación de esta clase de presunciones resultan indispensables los indicios, es decir, la conjugación de otras clases sucedáneos. Los indicios dan lugar a la formación de una presunción por parte del juzgador. Son presunciones que admiten prueba en contrario. La conducta de las partes en el proceso es un hecho indicador que sirve perfectamente para que el juzgador arribe a ciertas conclusiones sobre hechos investigadores, respecto de los cuales no hay suficientes medios probatorios plenos o directos. Por ejemplo, la conducta de aquella parte respecto a la cual se ordenó que rinda declaración de parte del acto de la audiencia de manera personalísima y no lo hizo. Las presunciones judiciales son las presunciones hominis, son las presunciones establecidas por el juzgador mediante el examen de los indicios o rasgos sintomáticos, recurriendo a las reglas de la lógica o de la experiencia. Igual que el caso anterior, también se necesita un presupuesto debidamente acreditado, a partir del cual, mediante la inferencia, se arribará a una conclusión o convicción sobre el hecho investigado o no conocido. A diferencia de la anterior presunción, donde la ley establece la presunción, aquí está elaborada por el juzgador. La clasificación de la presunción. La presunción se clasifica en absoluta y relativa, como anteriormente habíamos establecido, que es la presunción iuris de iuris y la presunción iuris tantum. La presunción iuris de iuris es establecida en el artículo 119, en este caso en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece que cuando la ley califica una presunción con carácter absoluto, no cabe prueba en contrario. El beneficio de tal presunción solo se ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve la base. La presunción relativa, que es la presunción iuris tantum, prevista en el artículo 120 de la misma ley, según la cual establece que cuando la ley presuma la conclusión con carácter relativo, la carga de la prueba corresponderá a quien pretenda desvirtuar la presunción. Con esto terminamos, espero que les haya servido y gracias.